Buenos días, es para mí un gusto estar con ustedes. Hoy quiero compartirles un tema que me apasiona profundamente, que es la nutrición en el paciente cardiópata. Y para entrar en contexto, vemos aquí una escena que cada vez vemos más y más, ¿no? Un paciente recién nacido, lactante, con una cardiopatía, la familia enfrentándose ante un diagnóstico difícil y luego esto se convierte en problemas para la alimentación, un esfuerzo para alimentarlo y un peso que nos va preocupando cada vez más y más. Todo esto nos recuerda que la nutrición en el paciente cardiópata no es un complemento, no es un apoyo, es parte de su tratamiento. Y así como es parte de su tratamiento y nos resulta familiar esa escena, también nos resultará familiar la diversidad de problemas nutricionales que pueden presentar los lactantes. Entonces, ¿cómo se presentan estos desafíos? ¿Cómo son los problemas nutricionales en los cardiópatas? Bueno, el fenotipo nutricional depende de la edad que esté atravesando mi paciente. Así tenemos el paciente lactante preoperatorio, que usualmente cursa con desnutrición aguda o crónica. Y acá nuestro objetivo será mejorar su estado nutricional para que le haga frente a la cirugía. Luego tenemos al lactante postoperatorio, donde este paciente vive en hipercatabolismo por el mismo acto quirúrgico y además de eso tiene pérdida de proteínas, ya que estas se están usando para la reparación de sus tejidos. Aquí nuestra meta es prevenir las complicaciones que pueden causar esto. Y más adelante tenemos al paciente escolar y adolescente, en el cual, debido a que se perpetúa su estado de malnutrición, este se puede cronificar por un lado. Pero por otro lado, tenemos aquel paciente que tiene limitación para su actividad física. A veces, esta limitación viene del temor de los padres o también del temor del mismo paciente. Es así que este paciente llega a tener sobrepeso, obesidad y sarcopenia. Entonces aquí nuestro objetivo será optimizar su nutrición para evitar el riesgo cardiometabólico. Ahora concentrémonos en los lactantes. En los lactantes se han descrito patrones de problemas nutricionales específicos. Tenemos los lactantes que pueden tener lo llamado el underweight, que es el bajo peso. Tenemos los lactantes con stanting, que son los acortados o los con talla para la disminuido. Y finalmente tenemos el adelgazado, que es descrito como el wasting, ¿no? Lo importante de reconocer estos patrones es saber que muchas veces coexisten, evolucionan, no son estáticos. Y eso pone en más riesgo a mi paciente. Algunas revisiones nos dicen de que la desnutrición aguda en los lactantes con cardiopatías van de un 50 a un 60%, incluso hasta 80% en algunas poblaciones, y que la crónica puede llegar hasta un 40 a un 50%. Y si estos patrones pueden coexistir, pueden evolucionar, entonces, ¿cuánto pesa la nutrición en el pronóstico de una cardiopatía congénita? Y esta es una pregunta que nos hacemos cada vez que evaluamos a un lactante desnutrido cardiópata. Y el año pasado, este estudio, esta investigación publicada en el Journal de la Sociedad Americana del Corazón, intenta responderlo. Y aquí se evalúan a pacientes que sufrieron su cirugía y previo a esto tuvieron una malnutrición preoperatoria, que encontraron que el bajo peso aisladamente es el factor nutricional más fuertemente asociado a complicaciones, como por ejemplo 6.5 veces más de riesgo de morir, 2.9 veces más riesgo de infecciones y 1.5 veces más tiempo de estancia en UCI. Pero no solamente eso, hace un momento les dije que estos patrones coexisten y si tenemos los tres juntos, que es muy frecuente también, el riesgo de mortalidad aumenta 17 veces y su riesgo de estancia en UCI un 86%. Entonces sí, estos datos son contundentes, pesan. Pero ¿qué sucede cuando el paciente es corregido? ¿Qué sucede con su estado nutricional luego? Esta otra investigación del Journal of Pediatrics intentó también dar respuesta a esta otra observación. Y en el seguimiento al año después de las cirugías correctivas, demostró que la desnutrición mejora, pero no desaparece. La desnutrición aguda es lo primero que mejora, pero al año no desaparece por completo. La talla es más lentamente, es más, la talla a los 6 meses se estanca, se queda y no sigue mejorando. Entonces, aunque la cirugía corrige, el estado nutricional persiste por meses, por eso se debe mantener un seguimiento. Con esto podemos deducir que el éxito quirúrgico de nuestros pacientes no inicia en el quirófano, inicia en el plato con nosotros mismos. ¿Y por qué? ¿Qué hace diferente a un niño con una cardiopatía congénita desde el punto de vista nutricional?
Estos pacientes tienen un gasto energético bastante elevado porque viven en una sobrecarga hemodinámica, un trabajo respiratorio incrementado y una actividad simpática continua. Además de eso, viven hipoxémicos y esto hace que tengan un metabolismo ineficiente. Si además tienen hipertensión pulmonar, esto se agrava más. Pero esta hipoxemia no solamente es a nivel cardíaco-respiratorio, sino que también los afecta a nivel intestinal, haciendo que estos pacientes presenten retardo en el vaciamiento, disminución de la absorción y si son neonatos, si están en su periodo neonatal, les incrementa su riesgo de enterocolitis. El hecho que haya también edema y edema intestinal aumenta sus problemas de intolerancia muy frecuentemente vistos en estos pacientes. Y además, si mi paciente en este momento está atravesando una insuficiencia cardíaca congestiva, todo eso incrementará aún más porque hay taquicardia, taquipnea, tirajes. Pero no solamente es una manifestación diferente a nivel cardíaca, respiratoria o gástrica, sino que también hay disfunción tiroidea, hay alteración inadecuada de ADH, con lo cual manejan diferentes los líquidos, hay pérdida de electrolitos, hay además un cambio en la microbiota intestinal, con lo cual estos pacientes viven en una disbiosis y por ende su intestino se vuelve más permeable y tiene más facilidad de perder nutrientes. Pero un dato importante también es que hay retraso del neurodesarrollo y muchas veces esto tiene que ver con la maduración oral y motora, ya que nuestros pacientes muchas veces son alimentados por sondas al inicio porque están muy agitados. Entonces, si no se va estimulando esa parte oral, con el paso del tiempo el paciente presenta aversión, rechazo a las tomas, neofobia, y si no recibe alimentación complementaria a tiempo y tenemos un límite ahí entre 10 y 12 meses y no lo hace, el paciente va a tener más adelante selectividad alimentaria, con lo cual su estado de nutrición va a seguir desmejorando. Todo esto hace que mi paciente viva en una inmunosupresión funcional y esto lo predispone a más infecciones. También es importante reconocer que según el tipo de cardiopatía de este paciente tendrá diferentes manifestaciones nutricionales. Así es que los pacientes que tienen cardiopatías acianóticas con chat izquierda-derecha y además tienen hipertensión pulmonar, usualmente tienen problemas más rápidamente, bajo peso, desnutrición aguda. Mientras que aquellos que tienen patologías cianóticas con flujo pulmonar disminuido suelen verse más visto afectados a nivel de talla. Y aquellos que cursan con obstrucción del flujo pulmonar tienen un crecimiento pero más lento, un retraso del crecimiento. Entonces, ya que yo he visto que todos se comportan diferentes, ¿cómo puedo valorar el estado nutricional de estos pacientes? Lo primero que debería hacer al tener contacto con uno de ellos es hacerle un tamizaje nutricional. Debido a que cuando tengo mi primer contacto, si ha sido al nacimiento o cuando recién lo diagnostico, este paciente probablemente tiene un buen peso. Los cardiópatas nacen usualmente con un peso en relación a su edad gestacional y en los primeros 2 meses suelen perder ese buen estado. Una herramienta bastante útil aquí es el StrongKix. Hay varias herramientas de tamizaje verdaderamente en pediatría, ninguna 100% validada, pero quizás esta es la que más se repite en las revisiones debido a que incluye dentro de su evaluación el ítem de enfermedad de riesgo y dentro de ellas las cardiopatías. Y consensos más actuales nos hablan de que para poder clasificar este tamizaje yo puedo seleccionar aquellas cardiopatías que tienen un riesgo nutricional bajo, como por ejemplo un PCA que se va a operar prontamente, una comunicación interauricular o una estenosis pulmonar, de aquellas que sí tienen un riesgo nutricional muy alto, como por ejemplo una tetralogía de Fallot, un defecto del tabique auricular, un troncos arterioso y así. ¿Y para qué me sirve esto? Para yo poner a mi paciente, que en este momento sí tiene un buen peso, en un riesgo según todo lo visto. Entonces yo puedo tener un paciente con un riesgo nutricional bajo, moderado o alto. ¿Y de qué me sirve? Como referencia para poder iniciar mi manejo nutricional. Si el riesgo es bajo, es decir, no le he puesto ningún punto, que usualmente son esos pacientes que tienen aquellos defectos que son muy pequeños y que yo espero que cierren prontamente. Usualmente no generan tanta repercusión. Entonces yo puedo partir de 90 a 100 kilocalorías por kilo al día como un punto de referencia. Si la cardiopatía me da un tamizaje nutricional moderado, partiré en 110 a 120. Y si ya me da un riesgo nutricional alto, partiré del clásico 120 a 150 kilocalorías por kilo. Esto se valorará según el seguimiento. Y si ya yo estoy evaluando a un paciente como tal, porque lo que acabo de hacer es un tamizaje, ahora lo quiero evaluar,
Tomaré mis medidas antropométricas, las habituales, las que conocemos, peso, longitud, perímetro cefálico, pero Aspen nos señala que la circunferencia del brazo, o también llamada por sus siglas en inglés MUAC, es el mejor predictor de mortalidad en estos pacientes porque ves nutrición aguda. Además es muy fácil de medir y en circunstancias adversas para nosotros como médicos es más fácil tener una cinta que un tallímetro o una balanza, entonces es muy útil. A nivel de la bioquímica, nuestros parámetros son varios los que conocemos. Albúmina es uno de los que tomamos frecuentemente, no es el mejor predictor verdaderamente, ya que es un reactante de fase aguda negativo y empeora cuando el paciente está séptico chocado, pero sí me puede servir como referencia para ver su evolución. Y aquí lo que sí quiero resaltarles es la parte de la dieta, ya que si yo estoy viendo un paciente que se está alimentando, digamos, con una fórmula, es muy importante poder con la madre sacar cómo le está preparando, qué le está agregando, porque a veces los hemos tenido hospitalizados y les damos de alta con maravillosas indicaciones que les han ido muy bien durante la hospitalización, pero la madre no sabe cómo prepararlo, no lo ha interiorizado bien o no tiene los medios para hacerlo y de tal manera que cuando llega al control no ha seguido esa indicación o cree que lo está haciendo bien, pero no lo hace. Y es ahí donde está el problema para que puedan aumentar de peso. Dentro de la evaluación nutricional también tenemos que ver los fármacos, ya que muchos de ellos pueden ocasionar interacciones con la alimentación. Entre ellos están los diuréticos, que ocasionan las clásicas pérdidas de electrolitos, pero también ocasionan, por ejemplo, deficiencias de zinc. Y a nivel de la genética, recordar que hay síndromes que están asociados a cardiopatías y que tienen un patrón propio de crecimiento, como por ejemplo los pacientes Down o los pacientes Turner o los Marfan, que tienen diferentes anomalías a nivel nutricional. Unos son cortos, unos son más altos y el paciente Down, por ejemplo, inicialmente en su primer año suele desnutrirse fácilmente, pero cuando pasa el tiempo pasa rápidamente al sobrepeso y entonces yo tengo que relacionarlo con sus propias tablas. Y ahora que ya conocemos cuál es el riesgo de nuestro paciente, ¿qué estrategias nutricionales podemos aplicar en el manejo de estos niños? Lo primero, hablaremos de las recomendaciones energéticas. Para el cálculo de los requerimientos tenemos algunas ecuaciones predictivas que nos pueden ayudar. Tenemos la de la OMS y la de Scofield. Tener en cuenta que OMS suele subestimar el valor energético que requiere mi paciente, mientras que Scofield es más preciso en menores de 3 años, por entonces yo podría usarlo con mayor facilidad. Si mi paciente tiene una malnutrición crónica, a lo que yo le halle como requerimiento basal tendré que aumentarle un 50 o un 100%, mientras que si su cirugía está próxima, para poder optimizarlo, le aumentaré un 25 o un 50% más. Si en este momento mi paciente tiene una gran repercusión hemodinámica y además de eso necesito que incremente de peso, que entre en catch-up, su gasto energético basal puede incluso triplicarse, con el cual los pacientes llegan a recibir entre 175 o 180 kilocalorías por kilo. Y finalmente, el seguimiento inicialmente debe ser semanal. Así no puede hacer con nosotros. A veces el solo hecho de que vaya a su control de CRET y lo pesen y por teleconsulta podamos hacer el seguimiento nos va a ayudar mucho a poder detectar cambios en su estado nutricional. Luego de eso, cada 15 días y luego mensual. Sin embargo, si es un paciente con una cardiopatía de alto riesgo, sí debería ser semanal por lo menos los primeros meses. Y a nivel de macronutrientes, yo tengo que las proteínas mínimamente en un paciente que tiene un buen estado nutricional, que tiene bajo riesgo, debería ser 1.5. Y de ahí parte según las otras características de mi paciente. Por ejemplo, si lo estoy evaluando como neonato y es a término, estaré entre 3 y 3.5. Si ha sido término, de 3 a 4 gramos por kilo por día. Si lo que estoy buscando es catch-up, 3 a 4 es lo que debería llegar. Y si mi paciente ya es más grande, menor de 12 años, de 2 a 3, y a partir de los 12 años, de 1 a 2. Dentro de lo que son los lípidos, es importante ver que la alimentación de nuestros pacientes tengan una relación adecuada entre omega 6 y omega 3. Como hablamos de lactantes y usualmente usamos fórmulas, las fórmulas ya vienen con esta relación bastante adecuada. Y esto es importante porque estos ácidos grasos ayudan a disminuir la inflamación crónica en la que vive el paciente. Por último, los líquidos, que clásicamente se habla que los pacientes cardiópatas deben restringirse. Hoy en día hay cada vez más revisiones que dicen que depende mucho del paciente. No todos necesitan restringirse y eso lo saben mejor ustedes que yo. Entonces depende de eso y del manejo diurético. Algunas revisiones nos dicen, si el paciente necesita restricción, quizás lo que requiere es un ajuste en sus diuréticos, más que bajar la alimentación. Es así que Holiday Cigar también se presenta como una buena opción para poder partir de aquí, ya que sus requerimientos también no suelen sobreestimar a lo que requiere el paciente, mientras que en otras revisiones nos dicen de que nos mantengamos por debajo de 165 cc por kilo por día como algo inicial si el paciente no tiene en ese momento una congestión y que partamos de ahí según cómo va incrementando el peso.
Ahora sí, pautas para el soporte nutricional. ¿Cómo empezamos a hacer este soporte? La vía preferida, la de elección, la más fisiológica, siempre será la oral. Pero sí es cierto que muchas veces el paciente no nos lo permite, tiene mucha agitación, tiene mucho distrés. En ese caso usaremos sondas y también la vía de elección será inicialmente gástrica, ya que también es más fisiológica, sobre todo en el caso que el paciente tenga fatiga, disnea, hipoxemia o su gasto energético sea tan elevado que por sí solo, al intentar darle el requerimiento vía oral, se agite más al momento de alimentarlo. Otra estrategia es hacer débito nocturno, es decir, que el paciente reciba en el día por vía oral directa y en la noche yo le pase por infusión, de tal manera conservo la oralidad. Y si yo preveo que mi paciente va a tener que continuar con su sonda por más de 2 meses, debería plantear el uso de una gastrostomía. ¿Y con qué iniciaremos? El tipo de alimentación también por excelencia es la lactancia materna, por succión y a demanda. Estrategias para los neonatos es fortificarla. Y también es importante iniciar la alimentación complementaria de manera habitual, como en cualquier niño, siempre que se permita. El inicio debería ser con un 30 o un 50% del requerimiento que yo le haya dado y debería progresar a su 100% en las siguientes 48 a 72 horas. Esto es para lactantes. Los pacientes neonatos se demoran un poco más, pueden demorarse hasta una semana. De no ser posible, porque el paciente presente o la madre no tenga leche en ese momento para darle, usaré de inicio fórmulas convencionales. No requiero fórmulas de inicio que sean elementales, por ejemplo. Pero si mi paciente cursa con mala absorción, las más adecuadas serán inicialmente las semielementales, porque tienen la proteína extensamente hidrolizada, tienen polímeros de glucosa y además tienen TCM que va a ayudar a mi paciente. Y si a pesar de que yo ya sé cuánto le voy a dar, sé que le voy a dar, mi paciente no llega a subir peso, lo que yo necesito es aumentar la densidad calórica de lo que le estoy dando. Y esto lo puedo hacer por varias estrategias. Una de ellas es cambiar la fórmula que estoy usando y otra es usar módulos. ¿Qué densidad busco yo? Que se aproxime a una kilocaloría por mililitro. No pasarme eso tampoco, ya que también puedo tener problemas de tolerancia. ¿Y cómo se la administraré? También lo más fisiológico es usar bolos de 4 a 8 tomas según la edad del paciente. Y como ya vimos que estos pacientes tienen ese riesgo de hacer intolerancia, pasarlos lentamente, inicialmente de 1 a 2 horas. Si no tolera esto o está congestionado en ese momento, tiene ICC, pues será mejor hacerlo a débito continuo, de 20 a 24 horas. Y si a pesar de todo esto mi paciente tiene un gran riesgo de aspiración, la otra opción que puedo hacer yo es usar sondas transpilóricas. Sobre la elección de las fórmulas, les decía que buscábamos fórmulas que tienen mayor densidad calórica. Y acá tenemos una opción que son las fórmulas para prematuros, ya que estas de por sí tienen más calorías y también más proteínas por cada mililitro. Esta fórmula de prematuros la podemos usar habitualmente, nos dicen hasta los 6 meses y puede extenderse hasta los 12 meses si mi paciente ha sido posoperado o si no está alcanzando sus objetivos nutricionales. Otra estrategia que se ha descrito mucho anteriormente es usar mi misma fórmula láctea de inicio y concentrarla. Sin embargo, si yo quiero hacer esto, tengo que tener mucho cuidado, porque contra más la concentre, contra más polvo yo use, tengo mayor riesgo de intolerancia si me acerco a una osmolaridad de 450 milimoles por kilo o por litro. ¿Qué significa esto? Que las fórmulas lácteas de inicio, normales, convencionales, usualmente su estándar es prepararlas al 13%. Y cuando yo hago esto, le doy a mi paciente 0.67 kilocalorías por mililitro, bastante alejado del 1 al que yo aspiro, ¿verdad? Y en ese momento, con esa concentración, la osmolaridad es 273 miliosmoles. Pero conforme yo le voy incrementando ese porcentaje, lo aumento al 15 o hasta el 20, es cierto, voy a tener más calorías, voy a tener más proteínas, pero esa concentración, esa osmolaridad también aumenta. Es así que al 20% se acerca a los 400. Y si yo además le quiero colocar módulos como calóricos, le voy a seguir incrementando la osmolaridad y mi paciente podría no tolerarlo enteramente. Y es ahí el problema. Ya no el problema es la leche, sino la concentración. Mientras que por otro lado tenemos la fórmula para prematuro, que en su concentración estándar, 14.5%, ya tiene 0.74 kilocalorías por mililitro y 1.9 gramos de proteína. Y es bien tolerado concentrarlo un poco más, al 16.6%, que con esto ya alcanza, llega casi raspa lo que vendría a ser 1 kilocalorías por mililitro y llega a 2.1 gramos de proteínas, manteniendo una osmolaridad de 250 milosmoles y si lo damos a esta concentración, que ya es menor. Y entonces, para ver cómo va esta progresión y estos son los módulos, aquí tenemos esta misma fórmula para prematuros. Miren, cuando yo llego a 16.6, la osmolaridad se queda en 286 milimoles, mucho menor que la que tenía la fórmula de inicio.
Entonces, yo puedo partir de eso para modular mi fórmula. Si uso hidratos de carbono como maltodextrina, que es la que viene en los clásicos módulos calóricos, podré usarlo en un porcentaje de 3 a un 8%, hasta 10% dicen algunas revisiones. Y esto le va a dar a mi paciente 4 kilocalorías por cada gramo. Pero cuidado, porque esto incrementa la osmolaridad también. Los lípidos, como los triglicéridos de cadena media, incrementan de 8 a 8.5 kilocalorías si es que lo estoy usando en polvo o en líquido, y estos no incrementan la osmolaridad. Mientras que las proteínas también incrementan un poco la osmolaridad. ¿Y qué tanto? Cada gramo de módulo calórico o de módulo proteico incrementa de 20 a 30 miliosmoles por gramo. Entonces, si una vez más usamos esa fórmula láctea de inicio, que en su concentración al 20% tenía 400 miliosmoles y yo le aumento 1 gramo nada más de estos módulos, ya estoy raspando ese límite de tolerancia. Por eso tengo que buscar otras estrategias. Es cierto que no siempre tengo todo a la mano, pero es importante tener esto para ver que mi paciente vaya bien. ¿Y en qué casos uso uno u otro? En los pacientes que tienen bajo gasto cardíaco o disfunción intestinal en este momento, será mejor evitar una carga osmótica elevada. Por ende, es mejor utilizar triglicéridos de cadena media. Si mi paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva, tiene sobrecarga de volumen, pero todavía tiene una buena absorción, yo podré usar módulos calóricos con más seguridad siempre que me pegue a mi límite de 450 miliosmoles. Y para las cardiopatías cianóticas con hipoxemia crónica, estos pacientes inicialmente no tienen malabsorción tan evidente, pero en el paso del tiempo hacen malabsorción por esa cronicidad. Entonces, en ellos, para ahorrar osmolaridad, puedo usar una combinación de ambos, TCM y módulo calórico. Y bueno, el módulo proteico se los pondré pues a aquellos pacientes que no estén llegando al requerimiento proteico según la cardiopatía que tengan y la recomendación que ya vimos. Y después, en el lactante postoperatorio, el monitoreo nutricional es obligatorio, como ya se los mencioné, y deberíamos empezar nutrición enteral tan pronto sea seguro para el paciente, para estimular de que sus vellosidades no pierdan sus capacidades y que luego la tolerancia sea buena más rápidamente. Datos sobre la energía a usar aquí es que inicialmente, como ellos están agudos, usaré de 80 a 120 kilocalorías y conforme avance en los días de su postoperatorio y yo busque su recuperación, avanzaré hasta 150 a 170 kilocalorías por kilo por día. Si mi paciente inicialmente su cardiopatía lo llevó a que su monitoreo sea en una unidad de intermedios o de UCI, es una buena práctica clínica hacer un balance nitrogenado, aunque sea una vez por semana, sobre todo si el paciente está con sonda y tengo esa facilidad. Y esto para poder ajustar las proteínas que yo le voy a dar a mi paciente. Otro dato importante es el tema de los lípidos. Aquí en los lípidos, en el paciente que ha sufrido una injuria como el de la cirugía mismo, yo puede tener hipertrigliceridemia. Y si esta pasa a los 400, yo tendré que modular mis aportes. Pero también acá tengo que tener cuidado de qué adicionalmente le estoy dando en sus indicaciones que podría estar haciendo ese incremento de lípidos. Y ese es el propofol. El propofol, al ser una emulsión lipídica, trae grasa. Y por cierto, también trae calorías. Entonces, si mi paciente es muy pequeñito, yo podría contabilizar eso dentro de su manejo porque puede hacer una diferencia. Y en el tema de los electrolitos, el aporte es el regular en cualquiera de sus etapas, ¿no? Sodio y potasio siempre en aportes regulares y vigilar calcio, magnesio, fósforo para evitar que esos pacientes hagan arritmias o miopatías. Dentro de la evolución del paciente postoperatorio hay algunas complicaciones que se manejan también con apoyo nutricional. Uno de ellos son las enteropatías pierde proteínas, en el cual yo le tendré que dar justamente eso que está perdiendo, fórmulas que tengan mayor aporte de proteínas con menor porcentaje de grasa y que sean ricas en TCM para estimular su crecimiento. Otra complicación que se puede ver es el quilotórax, en el cual yo tendré que usar fórmulas ricas en triglicéridos de cadena media para poder darle un descanso a lo que es el sistema linfático y que sus heridas de este paciente puedan mejorar. Otras complicaciones que vienen ya de otro tipo, ya no tan funcional, sino más de un tema mecánico, es la parálisis de las cuerdas vocales o las parálisis diafragmáticas, en la cual aquí lo que yo tendré que variar es cómo estoy alimentando a mi paciente y podré hacer uso de sondas o de gastrostomías. Y si además de todo mi paciente cursa con un daño renal agudo, tengo que tener cuidado porque probablemente eso hará que tenga que limitar mi volumen y entonces tengo que tener más orientación en las calorías que le voy a dar en ese poco volumen. Para terminar, los puntos claves que quiero que se lleven es que se queden con esa idea que el éxito quirúrgico inicia en el plato de mi paciente. El soporte nutricional debe iniciarse desde el diagnóstico y el riesgo de desnutrición persiste tras la corrección quirúrgica. Por eso, la intervención debe ser individualizada y sostenida en el tiempo para que la balanza de mi paciente, para que su peso juegue en favor a él y no en contra. Gracias por su atención.
Bien, agradecemos a la doctora Andrea Tawa que nos ha deleitado con su exposición y el manejo nutricional en el paciente cardiópata es muchas veces un desafío para nosotros, ¿no? Nos ha dado unas pautas bien importantes para mejorar nuestra nutrición en los pacientes cardiópatas.